Yo soy Ana, soy la técnica de microscopía, para los que no me conozcan, y voy a presentar dos programas que he desarrollado durante este año para ayudar a los usuarios de microscopía, pues sobre todo a la velocidad de su trabajo. El índice de mi presentación, primero voy a hacer una visión muy rápida de lo que es nuestro laboratorio, luego los problemas por los cuales he desarrollado estos softwares, luego los presentaré, los pros y contras de cada uno y finalmente las conclusiones. Para hacerlo más rápido y más dinámico, he hecho unos vídeos, unas capturas de pantalla del programa mientras se usa, para no tener que hacerlo aquí en vivo y tal. Bueno, este es el laboratorio que está la planta de abajo. Y vamos a empezar por el primer microscopio, que es el microscopio metalográfico, que es de la marca Zeiss, es el modelo Axioscope A1, que es un microscopio óptico metalográfico, por lo tanto es de luz reflejada y sirve para muestras opacas, porque la luz en vez de ir desde abajo, viene desde arriba y refleja. Para elíptica, huesos, dientes, tenemos disponible el 25, 50, 100, 200 y 500 aumentos y tenemos diversos modos, el de campo bright field, el de campo oscuro y luego el circular differential interference contrast que nos ayuda a contrastar la imagen. Algo bastante importante que sobre todo usuarios me han ido comentando, ¿no?, de haber estado en otros lugares que tienen laboratorio de microscopía, es que la plataforma automática es algo muy útil, ya que aumenta la velocidad exponencialmente de la toma de las imágenes. Aquí he ido durante esta semana pidiendo a diferentes investigadores que si me podían pasar fotos de material con el que hayan usado estos microscopios. Aquí tenemos el material, son dientes, se ha estudiado la microtextura dental con el microscopio óptico. Y a la derecha podemos ver una comparativa con el SEM, el electrónico, y el óptico a la derecha. Aquí podemos ver, la calidad no aquí podemos ver mejor que en el proyector, pero es la misma pieza, pero uno es a 100 aumentos y el otro es a 500, para ver cómo el hecho de usar diferentes aumentos puede cambiar nuestro resultado. Este contexto es el estudio de micropolímeros. Luego aquí tenemos otro material, como es el cristal de roca, también con un microscopio. Y aquí esta imagen está para ilustrar que también se pueden realizar mosaicos a gran escala para poder estudiar la distribución, ya sea de los micropolidos o de lo que estemos estudiando. Aquí también el cristal de roca, también vemos la comparativa a la derecha con el electrónico y a la izquierda con el óptico. Luego pasamos al siguiente microscopio, es la última adquisición, es el microscopio confocal, el cual nos permite generar modelos 3D de la superficie de lo que estemos estudiando. Tiene tres tecnologías distintas: Focus Variation, confocal, interferometría, dependiendo de nuestras necesidades y el material. Disponemos de estos 4 aumentos, 5, 10, 20 y 100, aunque cabe destacar que para hacer microtexturas solo se pueden utilizar los de 20 y los de 100. 5 y 10 sería más exploratorio o si queremos un modelo para mostrarlo, pero no para estudiar matemáticamente. Y lo más importante de este microscopio sería las variables ISO que podemos extraer, que son unas proporciones matemáticas que nos calcula con las medidas que ha tomado y con ellas lo que podemos hacer es clasificar, por ejemplo, dietas, podemos clasificar tipos de desgaste, etc. Estamos esperando que poder conseguir, la licitación y poder conseguir el programa SensoMap, que es una versión del Mountains, para poder obtener el módulo de SSFA, que es el que más se utiliza para dietas. Este es un ejemplo de lo que tendríamos. El material es
cristal de roca. Es un trabajo que presentamos en Rumanía, en el Congreso UISPP, y es un trabajo sobre cómo afectan las limpiezas a estas variables ISO. Aquí podemos ver cómo son diferentes procesos de limpieza y si afectaban o no. Y el resultado fue que sí. Y aquí podemos ver lo mismo, pero en otro material, que es algo que estoy trabajando ahora, y es con dientes, que son los dientes que Marina me dejó. Y estamos en ello. Luego pasamos al IROX, que quizás sería el microscopio más usado realmente en el laboratorio y por más disciplinas variadas. Nos permite hacer mosaicos de forma automatizada, modelos 3D también, aunque son de una calidad distinta, o sea, se usan para cosas distintas, no es que uno sea mejor que otro, y nos permite hacer medidas. Algunos ejemplos, aquí sería con hueso. Podemos ver que hay distintos tipos de luz. Tenemos con luz lateral y luz coaxial del mismo punto. Luego aquí también es un ejemplo de los modelos 3D que podemos obtener con unos restos vegetales. Aquí también podemos estudiar las marcas de corte en hueso y crear estas figuras que son tan bonitas. Luego también podemos trabajar en dientes y podemos ver en las marcas rojas, no se aprecia muy bien con esta luz, pero hay unos números que son las medidas exactas para pues, medir la longitud de las estrías, etc. Y aquí también, uniendo fotografías obtenidas con el IROX, podemos hacer figuras explicativas para los artículos. Luego también son los grandes olvidos del laboratorio, pero también son de gran utilidad. Tenemos la lupa o el estereomicroscopio, que sería, bueno, yo lo recomendaría para una primera exploración para saber lo que estamos buscando, porque si nos vamos a un confocal directamente sin saber lo que estamos buscando, vamos a perder muchísimo tiempo. Y en cambio aquí podemos situar dónde están los puntos y luego ir directamente. Y los aumentos sería de 0,8 a 10. Aquí tengo un ejemplo de unas fotos sacadas con la lupa que me pasó Rosa. Y luego, por último, tenemos el Dinolite, que sería un microscopio digital como el IROX, pero tiene la gran ventaja de que es portable, por lo tanto es muy útil para el trabajo de campo. Tengo un ejemplo de la estancia en Pisa de Paula, que utilizó el Dinolite para sacar estas fotografías en hueso. Vale. Quería aprovechar esta presentación para hacer un pequeño repaso de los números. El año pasado, en horas, los estudiantes estuvieron 302 horas en el laboratorio. El personal IPES, unos 1.946 horas, que son muchas horas realmente, es algo bastante espectacular. Y luego de accesos externos tenemos 89. De estos accesos externos, aproximadamente la mitad se han hecho a través del servicio que se ha abierto recientemente y ha constado de el CENIE con la Universidad de Washington cuando vino Kate. También vino gente de la Universidad Rovira Virgili con otras disciplinas. Por ejemplo, me vinieron que querían mirar un biofilm, también del Museo Nacional de Francia, de la Pompeu Fabra y también de la. En total, se recaudó 2.398 euros con este servicio. Y ahora vamos a lo que realmente va a esta presentación, que son los dos programas. ¿Por qué hicimos estos programas? El primero, que es AutoH, es porque cuando utilizamos el microscopio óptico tenemos que hacer varias tomas en el eje de Z y luego juntarlas en un proceso que se llama stacking para obtener la fotografía enfocada en todos sus puntos. El hecho de que esté motorizado hace que este proceso sea mucho más rápido, pero luego hay que hacer manualmente en otro programa, que es el Icon Focus, este stacking, una por una. Y claro, si yo tengo 2 o 3 fotografías no hay problema, pero si estoy hablando de que en un día he hecho
100 fotografías, pues luego por lo menos voy a estar 2 o 3 horas juntando estas fotografías en un proceso manual de clic, clic, clic y nada más. Y luego el segundo problema era con Irox, que se solucionó que en el segundo programa, que es Join, que es que el algoritmo tiene un pequeño problema y a veces no hace bien el stacking, el stitching, perdón. Y bueno, pues creé este programa para solucionar esto. Quería hacer una mención especial a Juan y a Paula también por ayudarme muchísimo en este proceso y hacerme de conejillo de Indias y probar todas las veces que hiciese falta los programas. Entonces, aquí os voy a poner el vídeo y os voy a ir explicando un poco mientras tanto. Esta es la interfaz, cuando abrimos el programa es así y solo consta de 4 botones, es muy simple. Y se tienen que ir apretando por orden. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y una vez aprietas ya no tienes que hacerlo. ¿De acuerdo? O sea, es bastante simple. Lo que sí que como requisito necesitas el programa Helicon Focus, que nosotros aquí en el laboratorio tenemos la I. Vale, entonces aprietas el botón, escoges tu carpeta y ya está. Todo esto lo haces solo. Aquí dejé un tiempo, o sea, tú realmente si quieres ya te puedes ir y dejarlo trabajar, pero dejé un tiempo de espera porque a veces hay gente, bueno, normalmente el modo C es el que funciona mejor, pero por si en un caso ya está, está funcionando. Entonces aquí hice un corte en el vídeo porque Juan me dio como 68 fotografías y para no estar aquí 4 o 5 minutos, si queréis fijar, aquí eran las 10 y 11. Entonces, en el siguiente vídeo son las 10 y 14. O sea, han pasado un total de 3 minutos. Y ahora se están terminando las últimas. Y es eso, tú si quieres aquí puedes dedicarte a hacer otra cosa, ¿eh? No tienes que estar pendiente. Aquí cierras el programa, le das el segundo botón, seleccionas la carpeta, ya está, tercer botón. Ya está. Entonces te sale un mensaje de que ya tienes todo en tu carpeta, vas a la carpeta de origen y en la carpeta Output tienes todas las fotografías con el nombre correcto que le habías asignado. Porque otra cosa que también tiene este programa es que no te pone el nombre. Luego tienes que ir tú cambiándolo. Entonces, de esta manera, pues ya lo tienes todo en 5 minutos. Entonces, un proceso de 2-3 horas, lo hemos convertido en un proceso de 5 minutos a lo sumo. No obstante, no quiere decir que siempre se tenga que usar este programa. Si solo tienes 2 fotografías, te sale más a cuenta hacerlo manual. Está más enfocado a esos días que reservas muchas horas de microscopio, haces 50, 100 fotografías, pues para no estar otro día juntándolas, tienes esta opción. Y luego el segundo programa, que es Join, que es el programa que está pensado por si el algoritmo del Irox propio falla. Aquí cabe recalcar que tenemos otras opciones, como el ICE o el AutoStitch, pero que sepáis que también existe esta opción, si la queréis usar. Aquí tenemos las fotografías que queremos juntar. El primer botón lo que hace es juntarlas. El segundo botón lo que hace es rescalar las imágenes que quisiéramos. Y la última aplica un filtro de contraste por si el caso de que necesitáramos más contraste. Simplemente es seleccionar las carpetas. Aquí entras el factor al que lo quieres rescalar. Y en todo momento te va explicando pues, por dónde va de todo. Y desde aquí vemos que ha hecho una carpeta con todas las imágenes a la nueva escala.
Perdone, heu silenciat l'àudio. Pues sí. Gràcies. Bueno, pues eso, que, que necesitaríamos tener la licencia, aunque sí que es cierto que es gratuita los primeros meses, si a alguien le interesa. Y el otro programa, Join, tendría más contras que no el AutoH. Las pros sería que arregla el problema, ¿no? De base, es muy fácil de usar, es gratuito, puede llegar a mejorar la calidad de la imagen y puede cambiar la escala de las imágenes. Los contras sería que solo, de momento, solo me funcionan con las fotografías del Irox, con las del Zeiss no consigo que me funcionen. A veces puede dar fallos si los mosaicos son de 100 o 200 fotografías y es más lento que otros programas como Ice o AutoStitch. Las conclusiones de esta presentación serían que, bueno, que el laboratorio de microscopía es fundamental en IPES. Hemos visto que lo utilizan todas las disciplinas, que estos nuevos programas optimizan estas funciones del laboratorio, pero que aún hay mucho sitio para mejorar. Y he puesto aquí abajo las situaciones, porque si los queréis usar son gratuitos. Me podéis escribir si queréis que os lo mande, pero sí que agradecería que si me lo podíais citar. Pues muchas gracias.